Y bueno, pues me dieron el honor y el gusto los pastores de que pudiera venir y poder predicar la última, algo es algo que sea la última, aunque todos ya estén medio golpeadones, ya después de 4 y ya después de varias horas ahí con dolores de espalda y demás, y algunos ya así como que se les cae la cabeza, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo, ser breves, sin sacrificar el tiempo en la palabra. Y nuestro tema en esta tarde es 3 razones posibles por las que estás insatisfecho con tu matrimonio. 3 razones posibles por las que estás satisfecho con tu matrimonio. Esto lo vamos a ver en Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Este capítulo es parte del reporte de la investigación de Salomón acerca de la insatisfacción de la vida sin Dios. Esto es lo que encontramos en el capítulo 1, ahí encontramos que Salomón dijo que este libro de Eclesiastés, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, consiste en una investigación que hizo el rey Salomón para ver cómo era la vida sin Dios, cómo era vivir la vida sin Dios, buscar la satisfacción fuera de Dios. Y para ayudar a que no se nos duerma alguien después de nuevo de 4 conferencias, tamales, fruta, pizza, etcétera, vamos a ahorrar tiempo y en lugar de leer los 26 versículos, vamos a ir leyendo y explicando el texto conforme avancemos. Pero, para que tengan el bosquejo general, para que sepan a dónde vamos, aquí vamos a dividir el texto en 3 partes. Es la manera, creemos, más natural de dividir el capítulo 2. Aquí encontramos 3 razones posibles por las que estás insatisfecho en tu matrimonio. 3 razones posibles por las que estás insatisfecho con tu matrimonio. Vamos a ver en los versículos 1 al 11 que es posible que estés insatisfecho con tu matrimonio porque, en primer lugar, estás viviendo para el placer. En segundo lugar, es posible que estás insatisfecho con tu matrimonio porque estás viviendo para el intelecto. Versículos 12 al 17. Y en tercer lugar, vamos a ver que es posible que estás insatisfecho con tu matrimonio porque estás viviendo para el trabajo. Versículos 18 al 26. Entonces veamos la primera. Es posible que estás insatisfecho con tu matrimonio porque estás viviendo para el placer. Estás viviendo para el placer. Esto lo vemos en Eclesiastés 2, versículos 1 al 11. Observen lo que dice aquí el texto. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Este es Salomón escribiendo. La palabra alegría se puede traducir gozo, placer. Y gozarás de bienes. Esa frase gozarás de bienes en Reina Valera 60 significa disfruta, es un imperativo. Aquí Salomón está reflexionando, por eso comienza el versículo 1 diciendo, dije yo en mi corazón. Corazón, recuerdan, en la mente hebrea, en la mente realmente del Antiguo y Nuevo Testamento, significa los pensamientos, los deseos, los sentimientos. Aquí Salomón está reflexionando y dijo, mira, te voy a probar, voy a disfrutar ahora del placer. Vamos a probar el gozo, disfruta. Y recuerden, esta es una prueba. Y la prueba fue, Salomón dijo, voy a disfrutar del placer para ver si esto trae satisfacción a mi vida. Y observen la conclusión de la prueba, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esa frase aquí, recuerden, enfatiza lo que viene, mas he aquí, atención a lo que viene, esto también era vanidad. En el hebreo era vacío, nada. Eso es lo que significa la palabra vanidad, vacío, nada. Salomón, dice el versículo 1, probó el placer y concluyó que no era nada. Era vacío, quedó insatisfecho. Y en el versículo 2, observen, muestra su insatisfacción con la risa y el placer. Eclesiastés 2:2. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Piensen en esto. ¿Qué contradicción? Buscó estar satisfecho con el placer, pero quedó insatisfecho con el placer. ¿Por qué? El resto del texto lo explica, versículo 3.
nos va a dar ahora los detalles. ¿Cómo es que él probó estar satisfecho con el placer? ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo procedió? Versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne, o en el hebreo mi cuerpo, con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Esto significa que Salomón no se entregó al alcohol y se perdió en el alcohol, sino que buscó el placer en el vino de manera controlada, calculada, sin perder su razonamiento. Y como vemos en este capítulo, tuvo mucho dinero, lo cual implica que este vino del versículo 3 que probó habría sido el mejor vino al que alguien habría tenido acceso en ese entonces. Algo así como el vino que el Señor creó en las bodas de Caná en Juan 2, ¿recuerdan? Y observen entonces lo que dijo Salomón, versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne o mi cuerpo con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Versículo 5. Me hice huertos y jardines, en el hebreo jardines y bosques, es lo que significa esa frase. Y planté en ellos árboles de todo fruto. En esa época los jardines eran algo muy deseable. Esto lo vemos ilustrado en la historia antigua, por ejemplo, por los jardines colgantes de Babilonia. Versículo 6 sigue narrando Salomón cómo buscó el placer en todo lo que pudo conforme a lo mejor de su capacidad. Versículo 6, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Esto indica que él desarrolló toda una infraestructura para regar esta cantidad enorme de plantas. Versículo 7, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Obvio, esto nos da la idea de un ejército enorme de siervos. Y nos lo podemos imaginar con esta cantidad de propiedades que estamos viendo, posesiones. Necesitaba mucha gente para administrarlas. Y continúa en el versículo 7, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto apunta a su riqueza. ¿Cómo? Porque en esa época la riqueza se medía por la cantidad de animales que alguien tenía, como lo vemos en Job 1:3. Y observen que la riqueza de Salomón comparada a la gente de su época era tan grande que vean cómo concluye el versículo 7. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Esta declaración es impresionante. Nunca antes en la historia de Jerusalén alguien había tenido tanta riqueza como Salomón. Y describe aún más esa riqueza, versículo 8, véanlo. Me amontoné, o en el hebreo, me recolecté también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Observen, no solo gastó en propiedades, bosques, sino que también tuvo plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, probablemente apuntando a cosas preciadas de lugares, cosas peculiares de ciertos lugares del mundo de su época. Aquí vemos cómo él buscó el placer en el dinero y además en el arte. ¿Cómo sabemos eso? Por la siguiente frase, versículo 8. Me hice de cantores y cantoras. De nuevo, para su época habrían sido los mejores porque él no tenía límite de presupuesto desde el punto de vista de comparación con otros humanos. En nuestra época habría tenido a los mejores cantantes a su disposición, no importa lo que costara, él lo habría pagado. Y añade ahí en el versículo 8, otro lugar donde buscó el placer, observen, Eclesiastés 2:8. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras. Y aquí viene otra área, de los deleites, o en el hebreo, de los placeres de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Esta última frase al final del versículo 8, y de toda clase de instrumentos de música,
se traduce concubina y concubinas. Concubina y concubinas. Esto apunta al placer sexual que buscó Salomón, que disfrutó prácticamente. Él buscó el placer en todo el placer sexual que pudo encontrar. Y observen versículo 9, continúa describiendo esta búsqueda por el placer, pero observen, hermanos, por todos lados, a donde quiera que la mente humana puede buscar placer, Salomón fue, no solo en teoría, sino en práctica, véanlo. Versículo 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Así como en el versículo 7 vimos que en la historia de Jerusalén nadie había sido tan rico antes de Salomón, aquí en el versículo 9 vemos que nadie había sido tan poderoso, tan famoso antes de él. Y a pesar de tanto placer y poder, observen algo sorprendente en el versículo 9 al final. Eclesiastés 2:9, última frase. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. ¿Qué significa esto? A pesar de tanto dinero, poder y placer, no perdió la razón, no perdió el piso. Muchas personas a lo largo de la historia lo hemos visto con tanta riqueza y placer, pierden la razón, ¿no es cierto? Empiezan a ver la vida y a vivir de una manera incoherente. Recuerdan, por ejemplo, a Howard Hughes, ese hombre que terminó ahí, sí es Howard Hughes, creo, ¿no? El que fue el aviador, no el de los aviones. No vi la película, pero sé algo de la historia. Que terminó ahí en Acapulco, en el Acapulco Princess, encerrado en la oscuridad, siendo un ermitaño, siendo sumamente famoso, rico y demás. No terminó así Salomón. Él todavía conservó la razón, es lo que dice el versículo 9. Y el versículo 10, observen, cubre cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir en donde encontrar placer, que no esté aquí. El versículo 10 la incluye. Obsérvenlo. Eclesiastés 2:10. Dice aquí Salomón: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. En otras palabras, todo lo que vi, lo busqué. Todo lo que vi que me gustó, lo tuve. Y observen la siguiente frase en el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté, en el hebreo, ni refrené mi corazón de placer alguno. ¿Qué quiere decir esto? Coloquialmente hablando, hizo lo que se le dio su regalada gana. Literalmente lo hizo. Todo lo que se le antojó, lo hizo. Esto es a lo que apunta el versículo 10. No refrené mi corazón de placer alguno. Y esto implica que no importó si fue un placer pecaminoso. Esto es una declaración absoluta. Aún una perversión, si fue algo que Salomón consideró que eso le habría traído placer, lo hizo. ¿Se dan cuenta? Esto es impresionante. Y observen cómo justificó Salomón esta conducta. Al final del versículo 10, leamos el 10 de nuevo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté, o en el hebreo de nuevo, ni refrené mi corazón de placer alguno. Y al final del 10, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. En el hebreo esa palabra faena significa trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Salomón satisfizo todo deseo que tuvo y lo vio como recompensa por su trabajo. Dijo, me lo merezco, como muchos en la actualidad, ¿no es cierto? Me voy a dar mi lujo, ¿por qué? Me lo merezco. Pero en este contexto apunta que también pecó aparentemente, y vamos a ver en un momento que en realidad pecó. Versículo 11, de manera más explícita. Vamos a ver eso. Vean el versículo 11, cómo concluye esta sección. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, énfasis en lo que viene, todo era vanidad. Esto es en el hebreo, todo era vacío, todo era nada.
y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Debajo del sol significa la vida diaria humana. Y esa frase, aflicción de espíritu, significa perseguir el viento. En otras palabras, ¿puedes en algún momento atrapar el viento y detenerlo? No. Salomón está diciendo, todo era nada, era como perseguir el viento. Desde el punto de vista humano, aquí el versículo 11 nos dice que Salomón disfrutó de todo el placer que una persona puede disfrutar y todo ese placer lo dejó insatisfecho, sin nada. ¿Por qué? ¿Por qué quedó insatisfecho después de tanto placer? ¿Cómo es posible que una persona que hace lo que Salomón hizo aquí en Eclesiastés 2, 1 al 10, concluya que todo eso no le satisfizo? ¿Por qué? ¿Por qué quedó insatisfecho después de tanto placer? Porque implica que buscó estar satisfecho sin obedecer a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Fue egoísta. Lo más importante para él fue agradarse a sí mismo, no a Dios. Y esto lo vemos a lo largo del capítulo 2. Observen cómo estuvo centrado en su satisfacción. Observen cómo él estuvo pensando primordialmente y sobre cualquier otra cosa o persona. Él estuvo pensando primordialmente en lo que le hiciera sentir bien. Él estuvo pensando primordialmente en él y no en Dios ni en nadie más. Y esto lo vemos en la repetición de la palabra mí a lo largo del capítulo 2, versículos 1 al 10, 11, y en ese énfasis en estar concentrado en él mismo. Véanlo, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón. Versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mi casas, planté para mi viñas. Versículo 5, me hice huertos y jardines. Versículo 6, me hice estanques de aguas. Versículo 8, me amontoné también plata y oro. Me hice de cantores y cantoras. Versículo 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Este pasaje es un gran ejemplo de la insatisfacción que deja el egoísmo. Vean, hermanos, la sabiduría de Dios. Desde el punto de vista humano pensamos que hacer lo que queremos, cuando queremos, como queremos, a nuestra manera, nos trae satisfacción. Pero la realidad es, como lo vemos en este texto, que cuando vivimos para satisfacer nuestros deseos, quedamos insatisfechos. Así es la vida de pecado. Esto lo confirma Romanos 3:12 cuando dice, cada uno se apartó por su camino. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, es la idea. Ahí de todos se desviaron, cada uno hizo lo que quiso. Ahí en Romanos 3:12 y en Romanos 3:16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. En otras palabras, la vida de pecado, la vida egoísta, la vida que busca hacer lo que quiere, hacer su voluntad por encima de cualquier otra cosa, es una vida de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Igual que Salomón, podemos tener muchas posesiones, la mejor comida, la mejor ropa, lo mejor que alguien puede disfrutar en términos de placeres y lujos y ser miserables, estar tristes, estar insatisfechos. ¿Por qué? Porque vivimos para nosotros, no para Dios. Y aquí tienen una ilustración de verdades que esta mañana tocaron prácticamente los 4 pastores. Necesitamos dejar nuestro egoísmo y vivir para Cristo en primer lugar, demostrando nuestra fe en Él. Aquí tienen la causa de mucha insatisfacción en nuestros matrimonios, nuestro egoísmo. Y lo vivimos y aún lo vemos en gente, por ejemplo, cristiana o no cristiana, que puede tener
una medida de todo lo que tuvo Salomón. Pueden tener mucho dinero y muchas comodidades y ser miserables. ¿Por qué? Porque viven para ellos, no para Dios. Muchas veces estamos insatisfechos en el matrimonio porque lo que más nos preocupa es nuestra satisfacción personal, estar cómodos. Entonces, aquí en Eclesiastés 2 vemos 3 razones posibles por las que estás insatisfecho con tu matrimonio. Y observen, hermanos, qué sabiduría de Dios. No pienses que estás insatisfecho en tu matrimonio porque te falta una casa más grande, porque te falta un jardín más grande, porque no tienes una cocina más grande, porque no tienes jardín, porque no tienes una casa de fin de semana, porque no tienes la vajilla que quieres, los muebles que quieres, porque no hay gente que te ayude en la casa, porque no tienes el auto que quieres, porque tu cuenta de banco no es lo suficientemente grande, porque no sales tanto como quisieras en términos recreativos, porque no viajas tanto. No. Aquí lo vemos, Salomón tuvo todo eso y estuvo insatisfecho. El problema no es que te falte eso, el problema es que vives para eso. Y aun cuando no tengas esto, si tu manera de pensar en la vida es que lo más importante en tu vida es tu satisfacción, aunque Dios no te permita tener todo esto, vas a estar insatisfecho. Lo tengas o no lo tengas. Porque tu manera de pensar está mal, tu prioridad está mal, porque tu prioridad primordial es yo quiero estar cómodo, yo quiero tener lo que tengo, y aun si Dios te concede tenerlo, y así es, hermanos, y lo vivimos. Pensamos que si tan solo tuviera esta casa y ya la tienes, y ahora pues estoy insatisfecho. Seguramente es porque ahora tengo que cambiar de carro, y ya cambió de carro y lo tengo, y ahora sigo insatisfecho. Y ahora quizás lo que necesito es un viaje acá, ya lo tengo, y ahora sigo insatisfecho. A ver, a lo mejor necesito renovar el guardarropa, y lo tengo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra prioridad. Y estamos insatisfechos, porque vivimos para nosotros, no para Dios, somos egoístas. Entonces, aquí vemos 3 razones posibles por las que estás insatisfecho con tu matrimonio. Es posible, en primer lugar, que estás insatisfecho con tu matrimonio porque estás viviendo para el placer, versículos 1 al 11. O es posible, en segundo lugar, que estás insatisfecho con tu matrimonio porque estás viviendo para el intelecto. Estás viviendo para el intelecto. Versículos 12 al 17, obsérvenlo. Eclesiastés 2:12 es difícil de entender, pero junto con el comentario del conocimiento bíblico, creemos que esta es la mejor manera de entenderlo. Obsérvenlo. ¿Después de qué? Después de haber buscado satisfacción en el placer, versículos 1 al 11. Después de haber buscado satisfacción en el placer, versículo 12, Salomón dijo, volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos, quiere decir la locura o engaño y la necedad. Aquí el punto es que Salomón pensó que el punto es que Salomón pensó en lo que disfrutó de manera razonable, controlada, pensó en cómo él se entregó, más bien cómo él disfrutó del placer de manera razonable, y también reflexionó en algo que él no hizo, que fue entregarse de manera desenfrenada al placer. Esa es la idea aquí. Y dijo, versículo 12, porque al final del 12, véanlo, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Esto significa que alguien después de Salomón podría repetir este experimento de buscar la satisfacción en el placer, pero no superarlo. La idea sería entonces del versículo 12 escuchen. Él hizo lo más que un ser humano puede hacer para encontrar satisfacción en el placer y no se puede hacer más. Y concluyó, versículo 13, Eclesiastés 2:13, y he visto que la sabiduría, ¿qué significa aquí sabiduría? Esta es sabiduría humana, por contexto, esta es la razón humana. Esto es el intelecto. Él dijo, versículo 13, he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como o hay más ganancia en la luz a las tinieblas. Lo que dice aquí Salomón en el versículo 13 es esto. La sabiduría humana o cierto nivel de razonamiento o el intelecto, el hacer uso de tus facultades de razonamiento en términos humanos es mejor que la necedad.
En otras palabras, es mejor hacer uso de la razón que no hacer uso de la razón. Eso es lo que está diciendo. Es mejor hacer uso de tu facultad de razonamiento que no razonar lo que haces. Y la comparación en el versículo 3 es como la luz y la oscuridad. Es mejor tener luz, por lo menos sabes a dónde vas y evitas peligros, pero el que está a oscuras, el necio, el que no usa su facultad de razonamiento, es sorprendido por diferentes situaciones. Y continúa versículo 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. De nuevo, el sabio está pensando en lo que está haciendo, está razonando en lo que está diciendo. Esta es la persona de nuevo que está pensando, razonando, aunque no sea un creyente genuino, simplemente está haciendo uso de la razón que Dios le dio. Versículo 14, observen el final. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Cuál es ese suceso que le afecta al que usa su razón y al que no la usa? Ese suceso es la muerte. Y él reflexiona en esto. Ambos mueren. Y entonces Salomón concluyó, versículo 15. Entonces dijo yo en mi corazón, como sucederá al necio, esto es, como va a suceder al que no usa su razón, me sucederá también a mí, yo que usé mi razón. ¿Para qué? Versículo 15, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio, más razonable, usar más mi intelecto, y dije en mi corazón que también esto era vanidad, en el hebreo nada, vacío. Aquí en el versículo 15 Salomón dice, aunque reflexioné de manera profunda en estos asuntos, me di cuenta de que iba a morir igual que el que no usó su razón igual que yo. Y esto lo llevó a concluir que también la razón humana es nada, si solo se vive para ella. Versículo 16 concluye, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Escuchen cómo lo explica el comentarista Dwayne Garrett. La esperanza real del intelectual es que alcanzará una fama duradera y será recordado por mucho tiempo por sus grandes contribuciones, pero Salomón aquí en el versículo 16 muestra que esto es una ilusión. ¿No es cierto? Aún aquel que dice voy a dejar un legado a la humanidad, un gran escritor, una mente brillante, un gran descubrimiento, un científico sobresaliente, piensa que va a dejar un legado duradero y va a ser recordado por mucho tiempo. Y dice Salomón, no es cierto. Versículo 16, el punto es, las generaciones futuras no se van a acordar más del erudito que del mendigo en la calle. ¿Se acuerdan de Stephen Hawking, que murió hace unos meses? Y todo el mundo, wow, por sus descubrimientos, etcétera. ¿Ustedes creen que nuestros hijos, nietos y bisnietos se van a acordar de él? A lo mejor lo van a estudiar en la escuela desde el punto de vista no bíblico, pero esa es la idea. Este versículo 16 destroza la idea de muchos intelectuales que piensan que serán recordados por sus grandes contribuciones. Y concluye Salomón aquí en el versículo 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad, en el hebreo vacío, nada, y aflicción de espíritu. Otra vez esa frase, aflicción de espíritu, perseguir el viento. Aquí en el 17 Salomón volvió a concluir que no era nada, escuchen, el cultivo de la razón humana, el intelecto, como lo más importante en la vida. En otras palabras, quedó insatisfecho cuando vivió para su intelecto. Y es igual con nosotros. Si lo más importante en tu vida es tu intelecto, vas a estar insatisfecho en tu vida y matrimonio. Si piensas que lo más importante en tu vida es tu inteligencia, si piensas que lo más importante en tu vida es tu capacidad intelectual, tu preparación académica, vas a vivir insatisfecho en tu matrimonio. Si lo más importante para ti en la vida es el cultivo del intelecto, vas a estar insatisfecho en tu matrimonio. Y esto también se podría reflejar en cómo crías a tus hijos. Escucha, si lo más importante en tu vida y matrimonio es que tus hijos vayan a las mejores escuelas, vas a terminar insatisfecho en tu matrimonio. Y quizás por esta razón muchos de nosotros gastamos tanto dinero en la educación de nuestros hijos.
como en estos días hizo público un escándalo, del cual seguramente se enteraron, un escándalo en las mejores universidades de Estados Unidos, y el escándalo es que celebridades y personas de mucho dinero corrompieron prácticamente, usaron mucho dinero para que sus hijos fueran aceptados en universidades élite. Y probablemente algunas de estas personas hicieron esto porque lo más importante para ellas es el intelecto. Y Salomón dijo, esa manera de pensar y de vivir te va a dejar insatisfecho también en tu matrimonio. Entonces, es posible que estés insatisfecho en tu matrimonio porque estás viviendo para el placer, versículos 1 al 11, o porque estás viviendo para el intelecto, versículos 12 al 17, o también, finalmente, en tercer lugar, es posible que estás insatisfecho con tu matrimonio porque estás viviendo para el trabajo. Estás viviendo para el trabajo. Versículos 18 al 26. Observen lo que dice Eclesiastés 2:18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo. Esa palabra trabajo se puede traducir esfuerzo. Y como lo dijo un comentarista, esta palabra aquí se refiere a la búsqueda de la riqueza y sus recompensas de los versículos 1 al 11. Lo vimos antes, ¿notaron? Todo, gastar ese dinero en propiedades, en placeres y demás. Entonces, aquí en el versículo 18, Salomón dice, asimismo aborrecí todo el esfuerzo que hice por tener dinero y todos esos placeres de los versículos 1 al 11, y continúa en el 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, esto es aquí en su vida, en la tierra. Escuchen esto, el cual, lo voy a volver a leer para no cortar la idea, versículo 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo, mi esfuerzo por buscar la riqueza y sus recompensas que había hecho debajo del sol, escuchen, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Versículo 19. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de... Enseñoreará significa el que estará a cargo, tendrá autoridad o poder sobre, continúa el texto, todo mi trabajo o todo mi esfuerzo en que yo me afané, en el hebreo que yo me esforcé y en que me ocupé debajo, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad, esto también es vacío, vaciedad. ¿Qué significa esto? Versículos 18 y 19. Así de simple. Salomón sabía que una vez que muriera no podía saber y no podía controlar lo que hiciera la persona que administrara lo que Salomón había ganado con su trabajo. Lo repito, Salomón sabía que una vez que él muriera, Salomón no podía saber ni controlar lo que hiciera la persona que quedara a cargo de lo que Salomón había ganado con su trabajo. Y tenía mucho, como lo vemos en los versículos 4 al 8. Y hermanos, esto pasó con el hijo de Salomón llamado Roboam. Lo pueden ustedes revisar cuando tengan tiempo, pero en 1 de Crónicas 9:31 y en 1 de Crónicas capítulo 12 vemos que Roboam heredó toda esta fortuna de su papá y la desperdició. Como un dueño de una empresa, es exitoso en términos de dinero, pero muere. Y el que ocupa su lugar, a lo mejor un hijo, tiene ahora la autoridad sobre el producto del trabajo del dueño que murió. Observen, hermanos, otra vez, qué sabiduría perfecta de Dios. Aquí en Eclesiastés 2:19 se rechaza la idea que muchos tienen, mucha atención, de que la satisfacción en la vida consiste en trabajar duro para darle un patrimonio a tus hijos y a tus nietos. Aquí Salomón dice, no, eso no es nada. Eso no satisface, porque cuando muere el que venga detrás de mí, no sé cómo va a administrar lo que yo gané, ni puedo controlar cómo administrará lo que gané. Y esto lo llevó a concluir, versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse, o a desesperarse en el hebreo, o a perder la esperanza,
Dice Salomón, versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo, todo el esfuerzo con que me afané, o en el hebreo me esforcé, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Esa frase, mi sabiduría, no está en el original, pero no cambia el sentido del texto. Versículo 21, dice Eclesiastés 2:21, obsérvenlo, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, en el hebreo éxito, y que haya de dar su hacienda, o en el hebreo de dejar a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad, en el hebreo vacío, nada y mal grande. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Aunque un hombre de negocios use su conocimiento y capacidad para ganar posesiones mediante su trabajo, va a morir. Y lo que ganó se lo hereda a alguien. Y ese alguien no hizo el esfuerzo que le heredó ese patrimonio. Y ese alguien no hizo el esfuerzo del que le heredó ese patrimonio. Piensen en la sabiduría de lo que está diciendo. Y tú, que estás esforzándote en construir ese patrimonio al pensar en esta realidad, te deja insatisfecho, es lo que está diciendo Salomón. De nuevo, como un hijo que recibe el fruto del trabajo de su papá en una herencia y ese hijo no valora el esfuerzo de su padre. Versículo 22, continúa explicando la insatisfacción que deja el vivir para el trabajo y todo lo que produce. Eclesiastés 2:22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, en el hebreo de todo su esfuerzo, y de la fatiga, o en el hebreo, y del empeño de su corazón, con que se afana, o en el hebreo, con que trabaja debajo del sol? Versículo 23 responde, porque todos sus días no son sino dolores, o en el hebreo sufrimientos, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, en el hebreo vacío, nada. En otras palabras, Salomón dice en los versículos 22 y 23, el hombre que vive esforzándose para trabajar y ganar dinero, que está enfrentando todo el sufrimiento y molestias y aún el insomnio que esto implica, se quema para lo que no tiene un valor real, duradero, como lo dijo el comentarista Garrett. Ahora hay que aclarar algo. Por supuesto que debes trabajar duro para proveer para tu esposa y tus hijos, Efesios 5, lo vimos hoy. Pero eso es muy diferente a vivir como lo más importante en tu vida, como lo prioritario, como lo supremo, aún por encima de Dios, para proveer para tu esposa y tus hijos. Si tu prioridad en la vida es trabajar para ganar dinero, inclusive para dejarle un patrimonio a tu esposa e hijos, aquí estás en el versículo 23. Estás sufriendo y tú lo sabes. Estás sufriendo, estás enfrentando tristeza, inclusive no durmiendo bien por las preocupaciones de tu trabajo y desgastándote en todo esto para nada que tiene un valor real y duradero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo disfrutamos del trabajo y de los beneficios del trabajo sin quedar insatisfechos? Los versículos 24 al 26 nos dan la respuesta. Y aquí concluye Salomón. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Aquí en el contexto la idea es que disfrutamos de los beneficios del trabajo al reconocer que todo es un regalo de Dios. Recordemos, hermanos, lo que enseña la Biblia, expandiendo esta idea. Somos pecadores que merecemos el infierno, pero Dios en su gracia nos da vida y aliento y todas las cosas, y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y entender esta verdad nos debe llenar de gratitud, de gozo hacia Dios. Y entonces, cuando entendemos estas verdades y nos sometemos a ellas, entonces realmente disfrutamos de los beneficios temporales que Dios nos da mediante el trabajo. Recuerda Deuteronomio 8:18, Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da la vida, la salud, la preparación, la oportunidad, todo lo necesario para que puedas trabajar. Por eso Salomón preguntó, versículo 25, Eclesiastés 2:25, porque
¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Por contexto, una mejor traducción de este versículo sería, escuchen esto como lo traduce una versión, sería así, vean el texto y una mejor traducción por contexto sería así, porque fuera de Él, refiriéndose a Dios, del versículo anterior, porque fuera de Él, porque fuera de Dios, ¿quién puede comer o quién puede tener placer? Respuesta, nadie. La idea es que sin Dios no hay satisfacción en la vida. Y el versículo 26 concluye, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad, en el hebreo es vacío, nada, y aflicción de espíritu. Otra vez, perseguir el viento. ¿Qué significa esto? Dios en su gracia, como una expresión de su amor inmerecido hacia nosotros pecadores, Dios en su gracia le da al creyente obediente la capacidad de disfrutar de las bendiciones temporales del trabajo. Pero al pecador le da el trabajo de ganar el dinero para dárselo al que le agrada. Entonces, hermanos, aquí aprendemos que debemos, en el versículo 26, disfrutar de los beneficios del trabajo al recordar que son regalos que Dios nos da en su gracia. Así lo dijo Pablo en Hechos 14:17, hablando de Dios en Hechos 14:17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es posible que estás insatisfecho con tu matrimonio porque lo más importante para ti y tu cónyuge es el placer personal. O es posible que estás insatisfecho con tu matrimonio porque estás viviendo, porque lo más importante para ti es el intelecto. O es posible que estás insatisfecho con tu matrimonio porque lo más importante para ti es el trabajo y los beneficios del trabajo. ¿Cómo evitar esto? Vive para estudiar y obedecer las Escrituras como lo más importante en tu vida y matrimonio. Vive para estudiar y obedecer las Escrituras como lo más importante en tu vida y matrimonio. Y solo así, de acuerdo con las Escrituras, solo así vas a estar satisfecho en tu matrimonio y vas entonces a disfrutar del placer, del intelecto y trabajo que Dios quiera darte. Oremos para concluir. Padre, te damos gracias por este texto tan hermoso, realmente que nos parte en dos, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tú eres el Dios perfecto, sabio, porque tú escudriñas la mente y el corazón. Nadie conoce al ser humano como tú. Tú escudriñas la mente y el corazón. Tú eres el que nos creaste. Tú eres el que conoces cada motivación, cada deseo, cada pensamiento. Padre, ayúdanos a identificar si estamos viviendo primordialmente para el placer, para el intelecto, para el trabajo. Ten misericordia, Padre, de nosotros y perdónanos si estamos pecando en estas áreas. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, nuestros matrimonios. Danos la sabiduría para entender, Padre, que sí podemos disfrutar de tus bendiciones temporales, pero únicamente cuando vivimos primordialmente para estudiar tu palabra y obedecerla como una expresión de amor a ti, a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Oramos, Padre, en esta tarde porque si alguien no te conoce, que le abras su entendimiento y le hagas clamar a ti en arrepentimiento y fe y pedirte perdón. Que tu Espíritu le haga ver si alguien realmente no es creyente, no es cristiano en esta tarde, que se dé cuenta, porque lo más importante en su vida no eres tú, sino a lo mejor el placer o el trabajo o el intelecto. Si esa es la constante en nuestras vidas,
Si ese es nuestro estilo de vida, entonces realmente nuestro Dios es el placer, el intelecto, el trabajo, no tú. Oramos, Padre, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y donde hay necesidad de salvación, tu Espíritu Santo lleve a cabo esa obra y vengan a ti en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia, y aquellos que tú conoces, aquellos que te conocen, Padre, que tengan misericordia. Nos perdones, Padre, por lo fácil que es pecar de estas maneras. Que evaluemos nuestros matrimonios a la luz de estas verdades para que así podamos arrepentirnos donde haya necesidad y así vivir para honrarte y como resultado disfrutar del gozo, de la satisfacción de vivir para ti. A través del Señor Jesucristo. Amén.